Hey, hola, hola y saluditos. Te doy la bienvenida nuevamente a otro episodio más de esta serie titulada Matemáticas y True Consejos. En esta oportunidad y complementando un poco al capítulo anterior, vamos a revisar lo que son incrementos y decrementos porcentuales. Y muchas veces digamos, en el desarrollo de los problemas matemáticos, aritméticos, algebraicos inclusive, en geometría, trigonometría, física, química, muchos problemas incluyen este concepto de porcentajes y situaciones, digamos, situaciones hipotéticas dando dos casos o tres diferentes, inclusive, donde me plantean una situación y luego la siguiente situación, pero ya donde han cambiado los valores, aumentando o disminuyendo, pero con un valor porcentual, es decir, podríamos hablar, por ejemplo, de un incremento porcentual. Imaginemos que nos piden que una cierta cantidad incrementa en 10%, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos representar de una forma rápida? Entonces, esa es la única intención de este capítulo, trabajar con, digamos, los valores más comunes y dar digamos, un método práctico para hacer cálculos rápidos. En este caso sería un incremento porcentual, en otro caso sería un decremento, ¿no? Cuando está, por ejemplo, aquí es un incremento del 10% y en otro caso, por ejemplo, de repente estaría hablando de un decremento del 25%, disminuye, ¿no? Una cantidad disminuye en 25%, aumenta en 10%, ese tipo de expresiones son muy comunes en los problemas, entonces esa es la única intención. Vamos a revisar o vamos a recordar los valores típicos, ¿sí? Las fracciones típicas, nada más. ¿Sí? El 10% equivalía a un décimo, la décima parte, ¿sí? La décima parte. El 20% equivalía a la quinta parte, ¿sí? La quinta parte, un quinto. El 25% equivale a la cuarta parte, ¿sí? Un cuarto, esa es su fracción equivalente, ¿sí? La cuarta parte. El 50%, pues la mitad, sencillo, esto ya lo hemos visto antes, ¿sí? La mitad. Y el otro valor típico, que es el 75%, ¿no? Estos valores yo sugerí en el capítulo anterior que los recordaras. Entonces estos son los tres cuartos. Los tres cuartos. Bien, con estos valores característicos o típicos vamos a poner situaciones concretas de incrementos o decrementos porcentuales, ¿no? Un segundito, me congelé, ya estamos. Creo que ya nos descongelamos. Bien, en esta situación, por ejemplo, si me dicen, ¿no? Cierta cantidad o cierta longitud, por ejemplo, incrementa en un 25%. Está incrementando en un 25%. Esto se puede hacer un tratamiento mismo con fracciones, un tratamiento con decimales o un tratamiento con fracciones, que es lo que pretendo hacer en este caso. Por este primer ejemplo, podría abordar los tres casos puntuales y en el siguiente ejemplo, o dos más, dependiendo, solamente con fracción, ¿sí? Por ejemplo, una cierta cantidad, me dicen, una cierta cantidad, una cierta longitud, está incrementando en 25%. Es decir, si va a haber un incremento, significa que la longitud final debería ser, o sí, la cantidad final debería ser mayor, más grande que la longitud inicial o la cantidad inicial, ¿no? Entonces, si hay un incremento del 25%, ¿yo qué por lo general hago? Considerando que el 25%, por ejemplo, el 25% es la cuarta parte, es decir, a cierta cantidad yo le voy a sacar la cuarta parte y va a aumentar en esa cuarta parte. Entonces es ahí donde busco un número o una cantidad que tenga cuarta, ¿no? Es decir, si el 25% es la cuarta parte, entonces quiere decir que yo le voy a tomar esa cuarta parte y ese 25%, esa cuarta parte, equivale al incremento. Sí, repito, una cierta cantidad, una cierta longitud incrementa en 25%, ¿no? Entonces, si yo busco la cuarta parte, entonces necesito una cantidad que la longitud sea como un factor 4, un múltiplo de 4 o un 4K, ¿no? Entonces es ahí donde yo implemento esta metodología, ¿no? Si 4K es la longitud inicial, ¿cuál será la longitud final si incrementa en 25%? Es decir, tendré que sacarle la cuarta parte de 4K, ¿cierto? O sea, de 4K tengo que sacarle el 25% que equivale a la cuarta parte.
La cuarta parte de 4K pues es K, ¿correcto? Entonces busco un número que tenga cuarta justo para eliminar ese 25%, ¿no? Quiere decir que el incremento porcentual equivale al valor de K. Por lo tanto, si la longitud o el valor inicial era K, perdón, 4K, el valor final será 4K incrementado en K. Es decir, el valor final, ese valor final tendrá un 5K como, como valor o como longitud final, ¿no? Entonces, de eso se trata. Si ese 25% es la cuarta parte, yo busco una cantidad que tenga cuarta para sacarle justamente esa cuarta y aplicarle el incremento. Lo mismo ocurre con el decremento porcentual. En este caso, si se trabaja, por ejemplo, con fracciones, podríamos decir que toda cantidad es el 100% de sí misma, ¿no? Este es el 100%, por ejemplo. Es el otro enfoque, ¿no? Yo trabajo más que todo con fracciones. Esto es el 100% de L, por lo tanto, esta longitud final será el 125% de L, para que ocurra un incremento porcentual. Luego se trabajaría ese símbolo del porcentaje como fracción y se simplifica. Sin embargo, yo prefiero trabajar con lo que está aquí, ¿sí? Con lo que está aquí. Entonces, ese, digamos, es el enfoque para un incremento porcentual, por ejemplo, del 25%. ¿Qué pasa ahora si yo a cierta cantidad, a cierto valor, voy a hacerle un decremento? Pues vamos a disminuir, por ejemplo, en 20%, ¿no? Vamos a disminuir, va a haber una disminución, un decremento. Disminuye en el 20%, dice. ¿Ok? Si algo disminuye en el 20%, pues la longitud final será más pequeña, ¿no? Entonces, ese valor o cantidad inicial, si es el 20%, yo me acuerdo que el 20% es la quinta parte, entonces yo busco una cantidad que tenga quinta, ¿no? Es decir, yo establezco esta longitud o cantidad inicial como un 5K, un 5 lo que sea, ¿no? En este caso el valor de K, que es una constante de proporcionalidad. Entonces con eso yo le puedo sacar, perdón, yo le puedo sacar ya el 20% de una forma más rápida, ¿no? Es decir, yo tengo que sacarle el 5%, perdón, el 20% a 5K. Sacarle el 20% implica sacarle la quinta parte, ¿no? Eso es el 20%. Entonces la quinta parte, te das cuenta que tiene quinta, entonces se simplifica y tenemos el valor de K. Otra vez, ese decremento implica disminuir en un valor de K, porque estamos disminuyendo, ¿no? El 20% de 5K es K. Y con eso tenemos, si la longitud inicial o el valor o la cantidad inicial era 5K, la cantidad final será este valor disminuido en el 20%, que fue K. 5K menos K, pues es 4K. Y esta sería la cantidad final o el valor final con el que tendríamos que trabajar. Algunos problemas en la sección de lo que llamamos los preuniversitarios se ha resuelto en la parte de en la sección de aritmética comercial. Por ahí hay un tema de descuentos, incrementos, ganancias, pérdidas. Ahí se utiliza bastante esto. Me tocó resolver problemas de geometría también, donde me hablan, por ejemplo, de un triángulo donde su base aumenta tanto y su altura aumenta tanto en cuanto varía su área, ¿no? Por ejemplo, ese problema es un poquito más elaborado donde tenemos que hacer cambios tanto en longitud, en base como altura, y luego hacer el análisis del área y en cuánto cambia su área, ¿no? Si disminuye, si aumenta, cuánto es ese incremento o decremento porcentual. Son problemas un poquito más avanzados, pero la única intención de digamos, de este capítulo era que abordes de forma rápida, práctica, los incrementos o decrementos porcentuales, ¿no? Un incremento porcentual del 25%, que sé que es la cuarta parte, entonces busco una cantidad que tenga cuarta. Un decremento, por ejemplo, una disminución del 20%, si sé que el 20% es la quinta parte, pues busco algo que tenga quinta para sacarle quinta rapidito y ya tengo ese valor en el que va a disminuir en este caso o aumentar en este, ¿no? Esa es la única, digamos, el único enfoque de digamos, de este capítulo. Así, nada más. Yo espero que se haya entendido y que lo utilices en tus problemas, ¿ok? Yo me despido ya con el WhatsApp. Nos despedimos con el WhatsApp. Nos veremos en una próxima. WhatsApp. Así es. Entonces, nos veremos en una próxima. Deja tu like. Es que estamos dando asesorías a todo nivel. Cualquier cosa, consulta con nosotros. Nos veríamos hasta una próxima. Hasta luego, bye.